Alimentar a los cerdos salvajes. San Gregorio describió una tortura atroz que la gente de Heliópolis realizaba a mujeres jóvenes bajo el dominio romano. Cualquier virgen que fuera sometida a esta tortura era primero dada a los gladiadores. Después de que la joven ya no era virgen, la desnudaban públicamente y le abrían el vientre, derramando sus entrañas. Un puñado de cebada se metía en ella, y luego la cosían de nuevo, solo para ser entregada a los cerdos salvajes. Entonces ella sería devorada. Atar. Tiberio fue uno de los emperadores más temidos y odiados en la historia romana y por una buena razón. Casi siempre estaba de mal humor y disfrutaba ideando torturas insoportables. El pene de la víctima era a menudo el blanco de su crueldad, y se sabía que invitaba a sus enemigos a beber vino con él. A medida que sus víctimas se llenaban de tomar vino, él ataba el miembro de sus enemigos para que no pudieran orinar. A partir de ahí, comenzaron las verdaderas torturas, y las víctimas no podían vaciar sus vejigas. Canasta de abejas. Una forma extraña de tortura consistía en meter a una persona en una canasta grande. Luego, la canasta era elevada a un árbol que contenía una colmena grande y activa. Las abejas se enojaban rápidamente, y la persona dentro de la canasta era picada hasta la muerte. El acusado debía sufrir agonía el mayor tiempo posible. Sin embargo, hubo casos en que la víctima de esta tortura murió relativamente rápido debido a su alergia a las picaduras de abejas. Castración pública. En la antigua Roma, cuanto más alto era tu estatus, más personas se te permitía penetrar sin consecuencias. Por ejemplo, el emperador se llevaría bien con quien quisiera. Un general podría actuar sobre un teniente o un ciudadano común, y los soldados podrían ir tras ciudadanos comunes. Saltar las clases sociales estaba prohibido. Si un ciudadano común decidía penetrar a un soldado, el castigo era la castración pública. Si el soldado voluntariamente permitía que el ciudadano común lo penetrara, sería destripado públicamente. Sí, hablamos de penetrar en el sentido sexual. Estas reglas, junto con el verdadero amor entre los hombres, realmente enturbiaron las aguas. Era fácil para cualquiera acusar a un hombre de romper un rango o ceder voluntariamente a la penetración de un hombre de menor estatus. Clavados en barriles. Algunas personas debían sufrir más que otras antes de la dulce liberación de la muerte. Bajo el emperador Domiciano, los cristianos fueron torturados de las formas más horribles. Una de las torturas más desagradables realizadas consistió en untar a un cristiano con miel y leche. Luego, la víctima era clavada en un barril y alimentada a la fuerza con alimentos parasitados. Los parásitos se deleitaban en el interior de la víctima, cuyo cuerpo comenzaba a pudrirse dentro del barril. Después de aproximadamente 2 semanas de esta tortura, la víctima finalmente moriría y se convertiría en mártir de la religión cristiana. Cosido en un burro. Si buscas formas de tortura crueles e inusuales, no tienes que mirar más allá de la antigua Roma. Tomemos, por ejemplo, una tortura que fue descrita por Apuleius y Lucian. Matarían a un burro, le cortarían la barriga y le quitarían las entrañas. El acusado era despojado de su ropa y metido en el vientre del animal. Se cosía el vientre del animal, dejando solo la cabeza del acusado afuera, evitando la asfixia pero prolongando el sufrimiento. El cuerpo del burro se mantenía en el sol. Comenzaría a descomponerse, con la víctima viva dentro siendo cocinada por el calor. Los gusanos se arrastrarían por todo el acusado, y los buitres picotearían la carne en descomposición del animal. La muerte era lenta para la víctima de esta tortura. Crucifixión. Los antiguos romanos amaban una buena crucifixión. En algún momento fue el método principal utilizado para torturar y matar innumerables esclavos. La crucifixión no siempre implicaba clavar al acusado en una cruz. Algunas veces, el acusado era desnudado, su cabeza era cubierta y era atado a una cruz. Luego era azotado, a veces hasta la muerte. Si se suponía que el acusado no debía morir por la flagelación continua, el siguiente curso de acción consistía en clavar las manos en el travesano. Luego lo levantaban en un poste plantado y clavaban sus pies en el poste. Regularmente lo dejaban allí para morir lentamente, o le rompían los muslos para ayudar a acelerar su final. En algunos casos, el acusado podía ser colgado boca abajo. Otras veces,
Los métodos utilizados diferían de un verdugo a otro, y ningún método establecido de crucifixión era igual para todos. Enterrados vivos. El emperador Nerón se deleitaba con la gente enterrada viva. Casi exclusivamente guardó este castigo para las vírgenes que rompieron sus votos de castidad. En una ocasión, Nerón enterró en una pequeña cueva a la sacerdotisa Rubria, la dejó ahí y murió de hambre. Otra tortura de Nerón involucró al acusado cavando su propia tumba. Después de cavar, se colocó una estaca dentro de la tumba. El acusado fue atado y empujado a la tumba. Si su crimen fuera menor, sería empujado para que la estaca atravesara su corazón. Cualquier persona condenada por un crimen atroz era empujada para que la estaca lo hiriera mortalmente. Luego lo dejaban morir en un dolor insoportable o lo enterraban vivo. Senador torturado. El emperador Calígula era tan cruel como el viejo Tiberio. En un momento, él tenía un senador torturado. El senador sobrevivió y Calígula ordenó que le quitaran los ojos. Después de eso, se utilizaron pinzas calientes para extraer sus órganos internos. Para aumentar la degradación, el senador fue cortado por la mitad y despedazado. Según la creencia romana, la muerte no era un castigo, sino una liberación. La tortura era un castigo, y la muerte solo se permitía después de sentir cierto dolor y terror.